Hoy te presentamos un recuento de 18 cosas interesantes y espinosas que todos deberían de saber sobre el periodista Jorge Ramos, desde la censura que ha sufrido, las demandas, las críticas y sus logros. Bienvenidos a Lopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presento 18 datos espinosos que todos deberíamos de saber sobre Jorge Ramos. ¡Iniciamos! Impacto y poder de Jorge Ramos. Jorge Ramos tiene un importante poder en la opinión pública. Ha ganado 12 premios, incluso la revista Time lo consideró como uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos. Su estilo cuestionador y su resistencia contra la autoridad inició cuando niño contra los padres católicos de su colegio, pues era víctima de golpes y castigos por parte de los sacerdotes. Las primeras personas que odié en mi vida fueron el padre William, el padre Rafael y el padre Hildebrando. Mi actual posición de rebeldía y cuestionamiento frente a la iglesia y frente a cualquier figura de poder tiene su origen en aquellos años. Censura y causa de la huida a Estados Unidos. Ramos narró durante una entrevista que no estaba dispuesto a aceptar la censura y el amor entre Televisa y el PRI. Pues en 1982, mientras trabajaba en el programa 60 Minutos y hacía un reportaje titulado La identidad del mexicano, hizo una entrevista a Carlos Monsiváis y a Elena Poniatowska, pero Televisa editó su trabajo y cortó sus declaraciones. A Jorge también le molestó que recortaran información que había incluido sobre el presidencialismo y el autoritarismo priista, por lo que después de eso renunció. Vendió su bochito rojo, dejó un noviazgo de 8 años, juntó $2,000 y se fue a Los Ángeles a estudiar un curso de periodismo en televisión de la Universidad de California. Temas que ha abanderado Jorge Ramos. El periodista mexicoamericano ha escrito 12 libros. La mayoría de ellos son sobre la inmigración y del drama que se vive entre la frontera de México y Estados Unidos. 7 de sus libros han sido traducidos al inglés. Por cierto, el periodista Ramos fue demandado por un guatemalteco por haber mentido en uno de sus libros, pues Jorge señaló erróneamente que la persona era agente de los Estados Unidos, lo que provocó que recibiera amenazas por parte del crimen y lo obligó a dejar Guatemala junto con su familia. Ramos también ha sido crítico con el gobierno estadounidense, pues no le tembló la voz para cuestionar durante una entrevista al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por haber incumplido su promesa electoral de legalizar la situación de los indocumentados. Jorge Ramos ha escrito diversas columnas en contra de Fidel y de Raúl Castro en Cuba. Su sangrienta dictadura de 53 años se ha caracterizado por la represión, la falta de libertad y la absoluta ausencia de democracia multipartidista. Ramos también ha hecho muchos señalamientos en contra del gobierno de Venezuela por incriminar y encarcelar a políticos y periodistas que están en contra de su gobierno. Vida personal del periodista. Es padre de 2 hijos, Nicolás y Paola. A esta última le dedicó una carta muy emotiva en mayo de 2015. Hay hijos que superan en mucho a sus padres y tú estás en esa maravillosa categoría. Suena imposible que la hija de unos inmigrantes de Cuba y México haya terminado estudiando en Harvard, pero la verdad, ya nos has acostumbrado a los imposibles y Estados Unidos también. Solo espero que los inmigrantes que llegaron después de nosotros sean tratados con la misma generosidad y con las mismas oportunidades que recibimos. Esta carta tan pública inevitablemente caerá a ese lugar de lo cursi que tanto tememos tú y yo, pero quería regalarte algo de mis propias manos. Además, no se vale pasarse la vida escribiendo para otros y no para quienes más quieres. El mundo es tuyo, ve por él y empieza a jugar. Te quiero tanto, Paoli, creo totalmente en ti y tienes un papá que se rompe de feliz. Si te gustó esta breve parte de la carta, házmelo saber en los comentarios. Jorge también ha sido muy afortunado, pues ha tenido esposas y novias muy exitosas. Entre ellas la escritora Gina Montaner, madre de su hija Paola, Ana de la Reguera, que ha destacado como actriz tanto en México como Estados Unidos, y la modelo venezolana Chiquinquira Delgado, quien además ha sido conductora de Sony Entertainment Television y Univision. Ahora sí que le aplica la frase al periodista de que ha tenido malos ratos, pero no malos gustos. Datos curiosos e irónicos de Jorge Ramos. Envía dinero de forma frecuente a sus familiares en México. El periodista es ateo y ha criticado al actual Papa Francisco por haber santificado a Juan Pablo II. Pues en opinión de Ramos, el popular papa protegió y encubrió a muchos sacerdotes pederastas. Sin embargo, a pesar de no ser católico, en 1992 se casó a la iglesia en la Catedral de San Juan, Puerto Rico. Jorge Ramos ha sido muy crítico contra la corrupción que existe en México y sus intereses,
como la censura de Televisa. Pero paradójicamente, la empresa de Emilio Azcárraga podría adueñarse de más acciones en Univisión y eventualmente ser su nueva patrona. Posible conflicto de interés. En el pasado mes de junio, Jorge Ramos anunció que su hija trabajará en la campaña de Hillary Clinton. Sin embargo, aseguró que esa participación no interferirá en su trabajo y que seguirá reportando con la independencia que siempre le ha caracterizado. Nopal Brody, ¿tú qué opinas sobre este tema? Opción A, sí mantendrá su independencia, pues su amplia trayectoria lo avala. Opción B, pierde un poco de credibilidad al existir un claro conflicto de interés. U opción C, no es relevante, pues es más lo que ha contribuido por los mexicanos y los migrantes en general. Ahora te presentaré las fuertes críticas contra Jorge Ramos. Alberto Rodríguez de la agencia Cuadratín ha dicho que es muy irónico que Jorge Ramos critica la corrupción de Peña Nieto en México y el autoritarismo de los gobiernos de Venezuela y Cuba, pero ha callado porque no le conviene cuestionar a los presos políticos de Estados Unidos, como el caso de Óscar López Rivera, quien fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel al ser acusado de terrorismo y conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos por pedir la independencia de Puerto Rico. Rodríguez también ha criticado a Ramos por no hablar sobre los casos de criminalización contra Julian Assange y Edward Snowden, o los 157 presos políticos que tiene el gobierno estadounidense según Social Movement Prisoners. Y finalmente te presento nuestras dos conclusiones. Nosotros consideramos que Jorge Ramos ha sido un profesional admirable, quien a pesar de los errores que pueda tener, ha ayudado a que la sociedad sea más crítica contra sus corruptos gobernantes. También ejemplos como este nos debe de motivar para que ayudemos a nuestra gente, a nuestros hermanos, de la mejor manera que nos sea posible. Si logramos que al menos una persona de los que nos ven y escuchan tome el ejemplo, sin duda lograremos un mejor país. Muchas gracias, Nopal Brodis. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu like y que compartas nuestros contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos todos los lunes y sábados con nuevos videos y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Unos analistas señalan que la detención del Bester es otro circo barato, en donde la maestra negoció no abrir la boca y por lo tanto esconder los grandes secretos de muchos políticos corruptos.